¿Qué hace un espacio virtual que sea habitable? O sea, solamente el hecho de que tú estés ahí y que tengan un cierto tipo de condiciones. La verdad es que yo soy cero experta en el mundo virtual, pero, o sea, tenía como esta duda, ¿no? ¿Qué lo hace que un espacio, más allá de que sea público o privado, qué lo hace que sea habitable? Pero existen respuestas técnicas a eso, que es solo lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, un espacio virtual es habitable siempre y cuando la gente no se maree cuando está dentro, lo cual es un problema para la realidad virtual bastante potente, ¿no? Que la gente se marea mucho y se cae. Es habitable siempre y cuando se esté resuelto el problema del locomotion, de la locomoción, como que tienes que poder andar por dentro, ¿no? Todo esto son una serie de reglas de usabilidad en realidad virtual que si no las cumples es que no funciona la cosa. Con la frase con la que me quedo es una que dijo Antonio García, que es un profesor del MACA, un profesor de sociología, que dijo que habitar tiene que ver con pasar mucho tiempo en un espacio y desarrollar emociones asociadas a ese espacio. Y yo creo que ahí está la clave, porque da igual si estás hablando de un videojuego, o si estás hablando de Instagram, o si estás hablando de una página web en la que te metes todos los días, que a lo mejor ves una noticia que te ha impactado especialmente, o ves un like que te hace sentir más, que te hace más ilusión, o matas a un boss que llevas intentando matar X meses. Entonces ahí el tiempo que estás echando en esos espacios virtuales y todas esas emociones y recuerdos y sueños que tienes respecto a este lugar, yo creo que son puntos muy importantes a la hora de definir si ese espacio es habitable o no. Yo creo que en redes sí que se genera mucha habitabilidad en las redes sociales. O sea, me estoy acordando, no sé si vosotros tuvisteis Twenty o pasasteis una fase de Twenty marcada, o pasó igual con Fotolog. Yo recuerdo que en el momento en el que había como que cambiarse de plataforma, sentís bastante ansiedad de me voy a acostumbrar a lo siguiente, ¿no? O incluso del paso de Messenger a la siguiente, ¿no? Como esto va a ser muy complejo porque tengo ya unas costumbres hechas, unos sitios en los que hablo con unas personas, unas tendencias a escribir X cosas en un sitio, a tener emojis en otro, ¿no? Y me hace gracia como quizá también en el momento que fueron a cerrar Twenty se hizo un aviso para que te descargaras tus imágenes, que es un poco como, hey, que aquí tienes tus cosas, ¿sabes? Como las cosas que te has dejado en el armario, ¿no? Ve a por ellas, que cerramos y bueno, ¿no? Pierdes este espacio, esta vivienda, este lugar, ¿no? Entonces sí que me parece que... Yo creo que en redes sociales también tiene mucho que ver el que pases mucho tiempo, porque hay gente que se dedica especialmente a eso, que pasas mucho tiempo ahí. Es decir, te crea como un poco de adicción de la manera en que está configurado el feed, la manera en que tú das likes, o sea, como que hay programadores que se encargan especialmente a eso, a que tú pases mucho tiempo en esas redes sociales. ¿Cómo se entiende también el fin de estos espacios virtuales? Pienso también en cómo no solamente es pasar tiempo en una red social, sino también el trabajo que uno invierte, ¿no? Hay gente que invierte mucho esfuerzo en su Instagram. Pues yo tengo un Instagram ahora súper cutre y estoy invirtiendo trabajo en mejorarlo. Como hay que ser mejor persona, tener mejor Instagram. Y esas cosas, en realidad, yo creo que esa muerte está muy relacionada con el hecho de que no es un espacio público, porque en realidad lo que pones ahí no te pertenece a ti. No puedes hacer una mudanza como cuando te mudas de casa. En realidad es un proceso muy parecido a mudarte con tus cosas. Solo que no te puedes llevar tus cosas de Instagram a TikTok o lo que sea, ¿no? Porque no son tuyas, son de Instagram. Entonces, ahí creo que se nota mucho la diferencia entre público y privado, que en realidad lo que has puesto ahí no te pertenece. Cuando el año pasado hice una exposición sobre arquitectura virtual y cómo se iban a virtualizar las viviendas y demás. Y le preguntaba al público qué era lo que hacía que definiese cuál era su casa, ¿no? Dónde estaba su casa. Y siempre me decían, mi casa es donde están mis cosas, tengo una serie de cosas y donde están esas cosas, pues eso es donde está mi casa, ¿no? Pero en cualquier caso, nuestra casa habitable digital también es donde están nuestras cosas, ¿no? Que acaban representándote y formando parte de tu identidad. Y los cementerios de cosas virtuales en realidad están mucho mejor preservados que de los mundos físicos. A mí lo que me da pena muchas veces es al mudarme de casa se pierde como yo había mm, colocado el espacio en esa casa, como yo había puesto mis cosas.
y no hay forma de capturarlo, ¿no? Normalmente no se captura, no se puede hacer unas fotos, pero sin embargo en el espacio digital, aunque tú lo abandones o aunque tu enti cerrase, los datos siguen existiendo, como que todo lo que se ha hecho ahí está muchísimo mejor documentado. O sea, si en 100 años se quisiera hacer una investigación de, no sé, de la vida de cada uno de nosotros, sería mucho más fácil acceder a nuestros espacios virtuales que a nuestros espacios físicos. Entonces, una de las cosas interesantes de los mundos, de la construcción de mundos virtuales, es que nos permitirá archivar los mundos físicos como si fuesen mundos virtuales. Es decir, si yo estoy escaneando mi casa todo el rato para poner cosas de realidad aumentada en ella, pues existirá una base de datos de cómo era mi casa, de dónde estaban mis trastos y luego los moví y puedes como hacer scroll por el historial de la decoración de tu casa, que es tu espacio y son tus cosas, ¿no? Y no sé si esos datos serían privados o públicos, o deberían pertenecernos a nosotros o a la empresa que los captura. Claro. O sea, dependiendo también del formato de, o sea, de cómo se capturan, o sea, de qué documentos quedan, ¿no? De eso, quiero decir, si al final tú estás haciendo un vídeo a través de una app, tú te guardas ese vídeo en tus archivos, en tu disco duro, pero la app tiene un registro de ese vídeo, ¿no? En la medida en que a esa app le interese guardar ese vídeo, esa información, porque es válida, o sea, es valiosa, de alguna forma económica, obviamente, pues ellos tendrán esos datos y tú también, o en el momento en que eso deje de ser valioso para esa empresa, ¿no? Pues entonces seguramente lo borrarán de su archivo, ¿no? Como ocurre un poco con los stories de Instagram. Yo soy como muy freak de Instagram, ¿no? Llevo muchísimos años llevando cuentas, tengo varias en plan adolescente y tengo como un montón de identidades digitales que además me salvan la vida, sobre todo dos, porque me dejan como ser súper mainstream y luego intentar ser alguien como en el mundo profesional. Y una cosa que me llamó la atención en su día es cómo van gestionando la información de los stories. O sea, los stories se nos quedan guardados en este archivo, ¿no? Pero en un principio no se guardaban, después se comenzaron a guardar, después se guardaban con todos los datos, es decir, con quién había visualizado esos stories, las personas que lo habían hecho, el número y las personas quiénes eran. Y ahora hace poco me di cuenta que ya no aparece, ¿no? O sea, no aparece esa información. ¿Y qué quiere la gente? Pues habrán investigado y habrán llegado a la conclusión de que a la gente, cuando ya le quedan en el archivo los stories, lo que les interesa es tener una memoria y tener un recuerdo de esas imágenes y no tanto quién lo vio hace 3 años ese story, ¿no? Entonces, pues ahí hacen balanza y lo quitan, ¿no? Y prueban.